Agenda de fichajes del Real Madrid femenino. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual os traemos pues lo que es básicamente y en resumen la agenda del Real Madrid de cara a materia de fichajes de la próxima temporada, ¿no? Los distintos movimientos que de alguna manera podría ejecutar el Real Madrid, nombres propios clave que tienen materia de futuro de cara a la próxima campaña, jugadoras que vendrían obviamente a mejorar lo presente, que vendrían a intentar dar un impulso nuevo a la plantilla del Real Madrid femenino. Que creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que se necesitan nuevos brotes verdes que mejoren al equipo. Más allá de las mejoras que yo creo que se han dado este año, obviamente se necesita algo más. Y en esa línea tengo clara la sensación que el club va por ese camino, ¿no? De intentar mejorar evidentemente el nivel competitivo, de experiencia y de calidades del Real Madrid. Pues bien, en ese aspecto vamos a título informativo a comentar jugadoras que siguen claramente la agenda del Real Madrid y que siguen en, valga la redundancia, seguimiento por parte del Real Madrid. Una de ellas, por la cual vamos a empezar, ha sido también comentada en Twitter por otras personas. Charreu, de hecho, ha hablado de ella. Es una persona que maneja información vía Twitter del Real Madrid femenino. Nos ha hablado de una central que mucho antes también en este canal hemos comentado. Hemos hablado de ella bastante. Es uno de los grandes proyectos de zagueras del fútbol francés, que es Maëlys Mpomé, jugadora de Montpellier, de donde han salido pues futbolistas muy importantes. De hecho, por ejemplo, de ahí salió Sandy Toletti, Karchaoui, jugadoras que han pasado por un Montpellier que siempre ha cultivado muy bien lo que es el mimbre de las jugadoras jóvenes, ¿no? Ha respetado mucho y ha cultivado mucho la proyección de las futbolistas jóvenes. Pues Maëlys Mpomé termina contrato con Montpellier, es central convocable y convocada ya de manera pues clara por parte de la sub-23 francesa, y es una jugadora que gusta mucho al club, ¿no? Desde hace mucho tiempo es una futbolista que evidentemente, como os hemos dicho en este canal, ha gustado al Real Madrid femenino. Al igual que se siguió a Maëlle Lacrar, que ha ampliado su contrato, pues Maëlys Mpomé estaría en esa línea de seguimiento, una jugadora de la cual a mí me hablan mil maravillas. En esa línea de seguimiento, de agenda, no de fichada, sino de agenda de jugadoras del Real Madrid femenino, también siguen estando, pues en particular, dos futbolistas danesas. Pernille Harder, o Pernille Harder, porque cada cual la llama de una manera, y también Signe Bruun, delantera del Olympique de Lyon, que sigue en agenda del Real Madrid. Sigue ahí. Una cosa es que fuera descartada en el mercado invernal finalmente, tal y como os dijimos, pero al club le gusta Bruun. Y le gusta, obviamente, Pernille Harder en ese pack con Magdalena Eriksson. Harder es una jugadora en la cual se confía, más allá de la lesión, se confía en que en ataque nos pueda mejorar, y para el club es una jugadora que ahora mismo está en agenda de forma clarísima. Pero en ese sentido, más allá de jugadoras que, por cierto, no han trascendido y que a lo mejor trascienden en las próximas semanas, pues Romy Leuchter sigue estando dentro de la línea de agenda de fichajes de cara a la próxima temporada. El Real Madrid no ha descartado ahora mismo, ni mucho menos, la opción de Romy Leuchter, más allá de que se ha hablado de Pernille Harder, porque ya os hemos dicho en el último vídeo que os dejamos aquí, con respecto a las 8 posibles bajas que puede dar el Real Madrid, se pueden dar más movimientos de los previstos, de los 5 movimientos quizás que preveía el Real Madrid aprox, pues en vez de 5, que sean 8 los movimientos, siempre y cuando se den otras salidas que se den de jugadoras con contrato en vigor, que es más difícil que respecto a jugadoras que terminan contrato, porque hay jugadoras que terminan contrato que obviamente van a ser renovadas, ¿no? Jugadoras que os hemos hablado de ellas y que tienen visos de renovarse, como Claudia Zornoza o la propia Rocío Gálvez, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, pues hay otras que obviamente no van a continuar y otras que han generado duda, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero este vídeo es por el tema agenda de jugadoras en materia de fichajes. Ahí lo tenéis, Maëlys Mpomé, que sigue siendo del agrado del gusto en forma de agenda, sigue estando presente en materia de posible fichaje que gustaría al club, es una jugadora que le mola al club. Pernille Harder, evidentemente. También Signe Bruun, me lo siguen confirmando, y Romy Leuchter, es decir, un abanico de delanteras que obviamente todas no van a llegar, pero son delanteras que gustan, que tienen capacidad goleadora, que tienen experiencia, que juegan en grandes equipos o que tienen una gran proyección por delante. Así que ahí estaríamos dentro del orden de agenda 23-24 del Real Madrid femenino.